Buenos días, me llamo Marqueta Lorenzi y soy la responsable de la línea comercial en Fonexia. Yo soy Ivo Kuttner, agente Fonexia para países iberoamericanos. Hoy estamos aquí con la primera serie de videos sobre la biometría de voz y reconocimiento del habla. Como habrás notado, tanto Marqueta como yo somos de Fonexia, un proveedor checo de tecnologías y soluciones de voz que celebró 15 años este mes de marzo. Y cuando miramos hacia atrás en nuestro propio pasado, pensamos que sería interesante ver cómo la industria de las tecnologías de voz realmente comenzó y se desarrolló hasta la forma actual. La reciente pandemia nos ha mostrado a conocer una nueva realidad en cuanto a la transformación digital y el teletrabajo. No cabe duda de que nuestra voz jugará un papel fundamental en esta transición. Por eso, vamos a explicar el tópico de voz paso por paso. En primer lugar, debemos definir dos términos, y esos son reconocimiento del habla y reconocimiento del locutor. Ivo, ¿podrías explicar estos dos términos? Claro, es simple. El reconocimiento del habla se trata de las palabras pronunciadas, mientras que el reconocimiento del locutor se trata de quién habla. Otra diferencia notable es la verificación del locutor e identificación del locutor, ¿sí? Sí, la identificación determina qué locutor registrado proporciona un enunciado determinado entre un conjunto de locutores conocidos. La verificación acepta o rechaza la afirmación de identidad de un locutor. Es la respuesta a la pregunta, ¿es la persona que dice ser? ¿Y cómo hablamos sobre la verificación? La verificación puede ser pasiva y activa, ¿correcto? Correcto, y ese es un concepto muy importante. En la verificación activa, el locutor debe enviar una frase específica para autenticaciones futuras. La autenticación pasiva no requiere que el locutor recite una frase específica. Todo lo que importa es la voz. Ya que la biometría de voz y el reconocimiento del habla se desarrollaron independientemente, vamos a explicar sus inicios también por separado. Comenzaremos con el reconocimiento del habla. Ivo, ¿recuerdas cuando te conté sobre Radio Rex? ¿Qué te pareció? Muy interesante. Radio Rex fue un juguete creado hace casi 100 años. Era un perro de celuloide con un resorte que se soltaba con una energía acústica de 500 Hz, que es aproximadamente la frecuencia de la vocal E en la palabra Rex, por lo que parecía que el perro se movía cuando lo llamaban. Muy inteligente. ¿Qué pasó después? Saltamos ahora a la década de 1950, cuando Bell Labs en Estados Unidos diseñó Audrey, un sistema que podía reconocer solo 9 dígitos al encender la lámpara correspondiente en el panel frontal del dispositivo. Pasamos a la década de 1960, cuando IBM introdujo Shoebox. Shoebox era un sistema que podía reconocer 10 dígitos y 6 comandos aritméticos como más y total. Mejor aún, Shoebox pasaba el problema matemático a una máquina sumadora que calculaba e imprimía la respuesta. Vamos a ver cómo funcionó. 6, 7, 8, plus 2, 3, 4, 5, 7, 8, minus, subtotal, 1, 7, 6, 2, 0, minus, 1, 3, 4, 9, 0, 2, plus, total. The machine has
understood my voice and caused the adding machine to correctly perform these arithmetical operations. Nos estamos acercando, pero ¿cuándo fue el mayor auge de lo que conocemos ahora? El reconocimiento del habla despegó en la década de 1970, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos verificó el valor de la tecnología e invirtió en un programa de investigación. Uno de los inventos más importantes fue un sistema llamado Harpy, desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon, que podía reconocer más de 1000 palabras. Ese es el vocabulario de un niño de 3 años. Pero bueno, 1000 palabras, de 16 a 1000 es un gran paso, y esto únicamente en una década. Dime qué pasó después, en la siguiente década. Un punto de inflexión clave llegó a mediados de la década de 1980 con un enfoque que consideraba un método estadístico para la tecnología, lo que se tradujo en un paso adelante en la precisión. Como podemos ver en este ejemplo simple, con la palabra papas, potatoes, tenemos la probabilidad de que se use los diferentes fonemas. Hasta ahora hemos hablado exclusivamente sobre las universidades y los departamentos de investigación, pero ¿cuál es su uso en la vida normal y corriente? En la década de 1990, con la llegada de las computadoras con procesadores más rápidos, el reconocimiento del habla se volvió viable a lo que podemos llamar la gente común. Una empresa lanzó un sistema que podía reconocer 100 palabras por minuto sin necesidad de pausas, y una otra empresa lanzó un portal de voz de acceso interactivo y telefónico que sigue siendo hasta hoy la base de muchos sistemas. Entonces, los sistemas interactivos de reconocimiento de voz suenan muy similares a los de ahora, ¿sí? Sí, pero es interesante observar que en 2001 el reconocimiento de habla había alcanzado un máximo del 80% de precisión, pero cerca del final de la década, el progreso de la tecnología parecía estar estancado. Todo cambió con Google Voice Search. Como era una aplicación, puso esa tecnología en la mano de millones de personas. Y eso dio lugar a Siri y a otras tecnologías parecidas como Alexa y Cortana usadas actualmente. Exactamente. Pues eso fue una gran inmersión. Pero estamos solo en la mitad de la historia. Lo que deberíamos saber es qué significa el reconocimiento del habla. Y eso es lo que se dice. Veamos la evolución del reconocimiento del locutor. En otras palabras, ¿quién está hablando? ¿Hace cuánto empezó el desarrollo de esta tecnología? La tecnología de reconocimiento del locutor también empezó hace casi 100 años, pero tuvo un comienzo triste. La condena de Bruno Hauptmann por el asesinato del bebé Lindbergh se basó en parte en pruebas de identificación de voz. Eso inspiró a una señora llamada Frances McGee a investigar la confiabilidad de testigos auditivos. Ella fue la primera persona a hacerlo. Interesante. ¿Y cómo continuó? Pasamos ahora a la década de 1960. Paralelamente a Shoebox de IBM, las agencias policiales de Estados Unidos se acercaron a Bell Labs ya que querían identificar las personas que llamaban con amenazas de bombas. Un investigador de Bell Labs llamado Lawrence Kersta publicó un artículo al respecto y fue la primera vez que vimos la palabra voiceprint, huella de voz. Huella de voz. Este término se empezó a usar y se usa hasta ahora y aún más frecuentemente. Pero sobre huella de voz vamos a hablar en otro episodio de vídeos. Sí, y lo que pasa es que la evolución continuó durante las próximas décadas. Se crearon varios sistemas de reconocimiento del locutor, pero siempre dependientes de texto, es decir, autenticación activa. El enfoque principal solía estar en la investigación forense. Ivo, cuéntame sobre su función en la actualidad.
Con una mejor potencia informática, la arquitectura de Deep Learning entró en escena y se empezaron a crear grandes cantidades de datos para entrenar los modelos. ¿Qué tanto afecta el reconocimiento de voz a nuestro día a día? Existe una amplia gama de aplicaciones. Las agencias gubernamentales la utilizan en investigación forense, inteligencia, aplicación de la ley. Y en el sector privado ya empezamos a verla en contact centers para autentificar transacciones, controlar el acceso y mucho más. A ver, en conclusión, las tecnologías ya están presentes más de 100 años. Progresamos desde Radio Rex hasta Alexa y del primer testigo con estas tecnologías a Deep Learning. Observamos cómo estas tecnologías avanzaron en las 2 últimas décadas. Sin embargo, hoy en día el progreso es constante. Y si puedo afirmar algo con certeza, es que el pasado de estas tecnologías hará nuestro futuro más fascinante. Y nuestro invitado en el próximo episodio lo hará aún más interesante. Muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima. Gracias.